Sin distancias, un programa educativo y cultural con el sello de la UNED, la universidad que está más cerca de todos. Dedicamos este espacio a filología, en concreto a filología latina. Vamos a tratar ahora de la figura de Augusto, que fue el primer emperador del Imperio Romano y gobernó entre el año 27 a.C. y el 14 después de Cristo. Carmen Teresa Pavón de Acuña, profesora titular de Filología Latina en la UNED, propuso este tema de estudio, de comentario, tomando como referencia los 2000 años de la muerte del emperador Augusto. Damos paso ya a la profesora Carmen Teresa Pavón. Antes de comenzar este programa radiofónico, quiero saludar a los 3 profesores invitados que nos acompañan. Se trata de 3 catedráticos de Filología Latina de la Universidad Complutense, extraordinarios profesores y muy buenos amigos. Don Enrique Otón Sobrino, que ya ha participado otras veces en alguna emisión, muchas gracias por acompañarnos una vez más, Enrique. Lo mismo digo. También está el profesor Martínez Pastor, que también ha estado aquí en otras ocasiones. Marcelo, también te damos las gracias. De nada. Y por último, presento al profesor don Tomás González Rolán, que creo que es la primera vez que acude a una emisión nuestra. Sí. Es muy de agradecer su presencia aquí porque es una persona que tiene muchos compromisos y muchos encargos y trabajos pendientes. Que haya dedicado un rato a acompañarnos, pues como digo, se lo agradecemos de verdad. Muchas gracias. Quiero decir que aunque este tipo de emisiones tiene un interés general, recomendamos especialmente que lo escuchen a los alumnos de la asignatura Introducción a la Literatura Latina, que la doy yo, del máster El Mundo Clásico y su proyección en la cultura occidental, así como a los alumnos que cursan la materia Orígenes de los géneros literarios Roma, del máster de Literaturas Hispánicas. Dicho esto, señalo que vamos a dedicar esta emisión radiofónica a la figura del emperador Augusto, de cuya muerte se celebra el bimilenario este año. En concreto, se fija su muerte en agosto, probablemente el día 19 del año 14 después de Cristo. Ello ha dado lugar a la celebración de multitud de actos como conferencias, exposiciones, publicaciones, etc. Queremos, por tanto, aquí también ofrecer nuestro modesto homenaje a dicha figura. Empezamos preguntándole a Enrique, creo que tú vas a centrarnos en el tema de la documentación contemporánea del emperador Augusto. Es verdad que quedan muchos documentos, como son obras de arte, de todo tipo de recuerdos, también monedas, etcétera, pero tal vez los documentos literarios, por lo menos para los filólogos, es de lo más importante. ¿Qué nos dices de ello? Así es, la literatura augusta ocupa un lugar preferencial dentro de la historia latina, no solo por sus méritos literarios, sino porque hasta cierto punto se compadece muy bien con una situación general que partía de una experiencia verdaderamente abrumadora para la ciudad de Roma, y era la guerra civil. Un tiempo de iniquidad había batido la península itálica y esta idea de fracaso que apunta a una especie de despertar es lo que aceptan los autores de la época augusta. Ellos encuentran con la paz lograda por Augusto un ámbito propio para realizar el yo, por una parte, y por otra, para intentar establecer unos lazos más firmes entre la vida de la ciudad de Roma, también el poder, y otras instancias. De manera que esta literatura testimonia un momento existencial único en el que se va conjugando el cansancio, el agotamiento, la desilusión, con, no diré yo la esperanza, porque en el mundo pagano la esperanza, tal como la entendemos nosotros, apenas se da, pero sí una expectativa, una modificación de la situación. Monumentalmente el Arapacis
indica ciertamente ese momento de respiro, porque los fantasmas de la guerra civil van a desaparecer, o se quiere que desaparezcan. Es cierto que una y otra vez va a reaparecer. Va a reaparecer, pero sobre todo con un factor moral. Cuando en las geórgicas, en la primera, al final, Virgilio habla de que el agricultor en un momento desenterrará los huesos de los que allí yacen a viento muerto en el campo marcial, lo que está indicando es cómo efectivamente esos muertos obligan a una vida propiamente humana y por lo tanto ajustada a unas normas que no deben esquivarse. Los muertos que remueve el arado son, en su elemento macabro, sin embargo, la posibilidad de una corrección que, por una parte, es fiel a ese pasado del que se procede, pero no le concede la última palabra, sino que busca, de cierta manera, una modificación y un aliento. Efectivamente, en la geórgica, Virgilio no solo está planteando el momento cronológico que le toca, sino también la significación. De manera que los autores de la época augusta, más allá de sus fidelidades políticas, lo que encontramos es una lealtad a su hora, una hora de pesadumbre y una hora de alivio. La pesadumbre está continuamente presente porque los dos grandes representantes de la época augusta, como es el caso de Virgilio, como es el caso de Horacio, Virgilio lo que hace es estrellar a los seres existentes en una especie de fondo que declina la metafísica tradicional. Entendemos entonces que hay ahí cierto pesimismo, digamos. Sí, porque el equilibrio del romano está en saber conjugar el pesimismo y el optimismo, por emplear dos categorías fácilmente entendibles. Es una tensión que los latinos aprenden muy bien del epicureísmo. Y de hecho, como Virgilio y Horacio estuvieron en las escuelas de Nápoles, según testimonian los papiros, lo cierto, los papiros herculanos me refiero, lo cierto es que esa es una lección muy aprendida. No dejarse desesperar por el pesimismo, tampoco dejarse deslumbrar por el momento de esperanza. Ahora bien, si efectivamente son leales a su hora, encontramos ciertamente una literatura de propaganda política. Esto es innegable, pero el modelo político no agota el quehacer del autor. Y por otra parte, cabe señalar que cuando a una poesía se la tilda de política, de propagandística, se hace teniendo la paja y la viga, porque depende del ideólogo. Generalmente los de izquierda reprochan a los de derechas, a los creadores, pero la viceversa también es verdad. Los poetas de derechas y de izquierdas se olvidan en beneficio de la petición de principio. No, muy moderno eso de izquierdas y derechas. También, la época de Augusto. Es que la vida es así, lo de la viga y la paja es ciertamente a un la político la paja, sí, la izquierda y derecha. A un poeta de derechas o de izquierdas se le tacha en función de que ha sido cómplice del poder, pero nunca los doctrinos de una idea le reprocharán eso al poeta propio, pero sí al contrario. Lo digo porque muchas veces en la literatura latina empleamos anacronismos y entonces nos caen bien o mal los autores de acuerdo con la ideología previa del que ensaya. Si es verdad lo que acabo de decir del equilibrio, ese equilibrio está en las bucólicas, en las geórgicas y en la Eneida. El héroe, el hombre, soporta dolor, pero tiene que mirar al cielo como posibilidad de rectificación. De una rectificación moral, pero también de una rectificación que por ser precisamente moral
repercutirá en la vida común. En este aspecto, por lo tanto, es importante, y ya se hace, considerar con toda seriedad y no como mero recurso literario, la pequeña súplica que dirige a los dioses Virgilio al final de la primera Geórgica, en la que implora para Augusto, para este príncipe, para este joven, la protección. Una protección que va a cristalizar en la tarea de cada día haciendo prosperar la tierra de la península itálica, una tierra que, no olvidemos, está presidida por ese sufrimiento, por ese dolor, y este asunto del dolor que guarda la tierra reaparece en la Eneida con el fracaso constante de Eneas, que continuamente está obligado a vagar para no llegar a la tierra prometida. Hay, por lo tanto, una especie de hilación entre la situación personal, la estabilidad que el Estado debe a los ciudadanos, y esa, digamos, hilación, esa necesidad, está perfectamente situada en el tiempo gracias al Carmen Seculare. El Carmen Seculare es una súplica a la divinidad en la que se le pide una especial protección para la ciudad. Esa ciudad que ha quedado rota, que ha visto fracasar lo que ella creía su garantía, el derecho, ha contemplado cómo los protegidos por ese derecho se han despedazado en las calles de Roma y en las tierras de la península itálica. El Carmen Seculare, justamente con parte de las poesías políticas de Horacio, intenta saldar ese momento con una unción que ciertamente sorprende, pero que ya, sobre todo en esa obra madura que son las epístolas, Horacio se replantea. ¿Cuál debe ser la unión entre la ciudad, el individuo y algo que a veces ha sorprendido, la trascendencia? Porque efectivamente la atmósfera religiosa o teológica del Carmen Seculare es algo especial dentro de Horacio. No exige ello que tengamos que pensar en un Horacio religioso. Pintores que no son creyentes han podido abordar cualquier figura religiosa con un temor y un temblor. Y entonces la literatura augusta intenta efectivamente entender su momento como un momento dialéctico de clausura, de la conmoción y de inauguración de una convivencia que solo puede ser posible si el poder garantiza, no con una legislación que se entrometa, sino con una legislación que preserve la responsabilidad individual de unos sujetos que están llamados por su propia condición a un comportamiento moral. Yo creo que es el testimonio más importante de la literatura augusta en cuanto a la cuestión que me planteabas. Sí, además, claro que son dos grandes poetas, ¿no? Claro, no es fundamental, latinos, claro, universal, entero. Claro. Lo que pasa es que de lo que tú has expuesto se puede deducir que a lo mejor más claramente político, digamos, es Horacio que Virgilio. Virgilio a lo mejor está más mezclado con su poesía, ¿no? O sea, sí, que evidentemente podemos aislar más los elementos políticos en Horacio que en Virgilio. Virgilio tiende a un cierto misticismo vago, mientras que Horacio se mantiene en la realidad concreta de los hechos ya de los mismos epodos. También, por otra parte, habría que decir que hay cierto optimismo también en Virgilio, ¿no? Porque con el final de Eneas y demás, ¿no? Que también, que no es solamente ese pesimismo que tú has señalado, ¿no? No, el optimismo existe en tanto en cuanto dialécticamente tiene que ver con el pesimismo y viceversa. Yo creo que es el gran meollo de la literatura augusta. También el mismo Tito Livio, que relata la grandeza de Roma, pero al mismo tiempo se retira un pasado porque no puede soportar el presente. Vamos a pasar a tratar otro tema completamente distinto. Nos trasladamos ahora a otros aspectos, digamos, más mundanos. Entonces le voy a preguntar al doctor González Rolán, por ejemplo, que nos hable algo, qué información tenemos sobre Livia Drusila. A ver, cuéntanos, Tomás, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo poco puedo decir nuevo. Hace
ya bastantes años publiqué un libro, una edición crítica de la Consolatio ad Livia, sobre la muerte de su hijo Druso. Y ahora, con ocasión del congreso que se celebró en abril, ¿no? en Madrid, pues preparé una ponencia sobre esta mujer, sobre esta interesantísima mujer, quizás tan interesante como el mismo Augusto, aunque parezca mentira. Claro, pero mucho menos conocida, evidentemente. Mucho menos conocida, entre otras razones, porque en relación con lo que planteaba Enrique, bueno, las fuentes literarias, precisamente los grandes escritores latinos, Virgilio, Horacio y Ovidio, menos, evidentemente, pues prácticamente los dos primeros, Virgilio y Horacio, ni la citan. Virgilio ni la cita. Horacio la cita, pero de forma ocasional. Y Ovidio sí la cita, pero ya sobre todo cuando ya está en el exilio. Entre otras cosas, para que a través de su mujer, de la mujer de Ovidio, pueda de alguna manera interceder ante su marido para que le haga venir de nuevo a Roma. Claro. Por lo tanto, la lectura detenida de las fuentes, tanto literarias como históricas, relacionadas con Livia Drusila. Livia Drusila es la segunda mujer de Augusto, y la segunda mujer y la definitiva. Es decir, Augusto se casó primero con Escribonia. Con Escribonia tuvo su única hija, que es Julia, Julia la mayor, ¿no? Y cuando nació Julia, como ahora señalaré, él se divorció. ¿Por qué? Bueno, porque se enamoró perdidamente de esta mujer. Pero curiosamente esta mujer estaba casada ya. Y esta mujer además tenía un hijo. Y además, curiosamente, esta mujer estaba embarazada de 6 meses de su marido. Pero el amor debió ser tan fuerte, recíproco, que obligó al marido a que se la entregase. O sea, el amor por parte de Augusto. Y luego, evidentemente, se casó. Claro, pero hubo un problema en el casamiento, y es que, como es bien sabido, había en Roma un problema de paternidad. El problema de paternidad, claro que no se podía casar uno si no quedaba claro, en el supuesto de que la mujer estuviese embarazada, no se podía casar si no quedaba claro quién era el padre. Bueno, Augusto consintió, evidentemente, que el padre fuese el primer marido de Livia, y embarazada de 6 meses se casó con ella y se la llevó a su casa. Así nació el segundo hijo de Livia. El primero fue el que luego sería emperador Tiberio, y el segundo sería Druso, que con menos de 33 años, 32 años y pico, 33 años, pues murió. En el año 9 a.C. Claro, lo que no se sabe, o sí se sabe, si Livia accedió con gusto o no tanto. Eso bueno, no se sabrá, Livia accedió con gusto. Bueno, pues eso es muy difícil decirlo. Lo que sí es claro es que accedió y que permaneció a su lado nada más y nada menos que 53 años. La vida en común de los dos. Ella luego le sobrevivió a Augusto, pero Augusto murió en el año 14 y seguían siendo marido y mujer. Ahí el problema es, yo he planteado, no es que sea nada novedoso, pero vamos, que sí he planteado la cuestión de cuál es la actitud en realidad de esta mujer, de Livia Drusila, en relación con el poder. Y claro, pensando sobre todo que Livia estaba casada con un partidario de Marco Antonio, y era hija además de un partidario de los asesinos de César, que al fin y al cabo era el padre adoptivo de Octavio. Por lo tanto, esta mujer en realidad entró en la casa imperial
pues no sé si forzada o también por amor, parece que era guapísima, parece que era sensualmente una mujer impresionante, y este hombre pues se enamoró. Evidentemente la entrada en la Casa Imperial no debió ser muy fácil, entre otras cosas porque en la Casa Imperial pues reinaba, por decirlo así, entre paréntesis, o si queréis entre comillas, reinaba pues la hermana de Octavio Augusto, que era Octavia. Tan es así que ella, de alguna manera, la Octavia, pues en vista de que no pudieron tener hijos o no tenían hijos, mejor dicho, sí tuvieron un hijo, pero parece que Augusto con Livia, pero nació muerto. Es el segundo hijo que se conoce de Augusto, pero muerto. Es decir, la primera, ya como dije, era Julia. Sí. Y Octavia fue, en este caso concreto, la que le impuso de alguna manera un tema que era muy candente en el imperio, vamos, de alguna manera, que era el tema de la sucesión. Pues, ¿quieres decir algunas palabras acerca de la consolatio? Bueno, no, yo solamente quisiera señalar pues estos dos momentos. El año 39 se casan, antes de Cristo, se casa Livia. Y Livia, de alguna manera, y no es que lo diga yo, lo dicen los testimonios históricos, digamos, el único momento en el que hablan de Livia es cuando se casa. El segundo momento en el que, por ejemplo, Séneca habla de Livia es cuando muere precisamente Marcelo, es el sobrino de César, hijo de Octavia, y que además había sido designado por Augusto como, de alguna manera, como su sucesor. En ese momento, que es el año 23 a.C., esta mujer pues está en un segundo plano. Y ella permanece en un segundo plano hasta el año 9 antes de Cristo, cuando muere su segundo hijo. Sí. Muere su segundo hijo, Druso, y en ese momento empieza, digamos, esta mujer a tomar un papel muy importante en la Casa Imperial. De tal manera que se puede decir que a partir del año 9 hasta el año 14, es decir, ella hace todo lo posible para que el sucesor de Augusto recaiga evidentemente en su hijo Tiberio. Claro, es lógico. Sí, pues es un punto desde luego muy interesante sobre el que hay materia de sobra y además, claro, la dominas también, que es un gusto, pero vamos de todas maneras, si te parece, a darle la palabra a Marcelo Martínez Pastor. Hola Marcelo, te agradecemos también que estés aquí. Digamos que la posteridad de Augusto, es decir, los autores posteriores, la fama que ha dejado, etcétera, se puede también hablar muchísimo. Sus obras también han permanecido, me refiero sobre todo a la influencia de las obras artísticas y demás en Roma, etcétera. Pero yo, antes de nada, querría que te detuvieras, si te parece, brevemente, bueno, aparte del nombre del mes de agosto, que eso ya es una cosa conocida, pero algo que creo que has comentado otras veces, que es el hecho curioso de los nombres de Donosti y Sebastián, que proceden de este mismo nombre, y luego ya, que es una cosa curiosa, que no es propiamente, digamos, no pertenece al ámbito histórico y tal, pero que es curioso, lo decimos, y luego expones brevemente algo con relación a la época posterior. Podemos partir del hecho de que Augustus, en latín, es la traducción, o sea, se corresponde más bien con Sebastos. De Augustus procede Augustinus, y de Sebastos procede Sebastianos. Son estos adjetivos derivados los que ahora nos interesan, pero convertidos en nombres propios. Augustinus, en latín, Sebastianos en griego, pero con la particularidad de que parece que en griego no llega a convertirse en nombre propio. Es el adjetivo derivado, pero no se convierte en nombre propio. Por tanto, Augustinus y Sebastianus, Agustín y Sebastián,
se corresponden como un nombre latino y un nombre procedente del griego. Entonces, solo cabe añadir que don, lo mismo que en castellano, en vascuence, es el resultado de dominus, que se aplicaba en efecto a los santos, un uso que ha pasado incluso a nuestra lengua, cuando se dice el Señor San Roque, el Señor San José, etc. Entonces, don Agustín, don Austin, pensemos que en inglés también es Austin, ¿no? O sea, la AU convertida en O, es claro, San Agustín. Y San Sebastián es San Sebastián, y si se corresponden en el sentido, son la fórmula procedente del griego y la fórmula procedente del latín del nombre de la ciudad. Sí, o sea que se corresponden y significan lo mismo. Si alguien no lo conoce, Donosti parece que es como vascuence y resulta que es propiamente latino. Dominus Augustinus convertido en Osti, ¿no? Esa fórmula. Es curioso, es interesante, todo procedente de Augustus. Bien, yo creo que puedes decir, a lo mejor una vez explicado este punto un poquito como paréntesis, puedes decirnos algo de la figura de Augusto en la época posterior, aunque sea tipo anecdótico, puesto que no tenemos demasiado tiempo. Bien, la historiografía latina sobre Augusto naturalmente es en su mayor parte, con mucho, en casi toda su totalidad, posterior a Augusto. Y naturalmente el que lo trata más ampliamente es Suetonio, ¿eh? En segundo lugar, después del Divus Caesar, o Divus Julius, no recuerdo ahora cuál es el título que le pone, que es su padre adoptivo, que sea César, que llamamos César. Pero no voy a fijarme en lo que dice Suetonio, ni casi en lo que dice ninguno de los otros, sino hacer alusión a que hay una bibliografía, diríamos, una historiografía también en los años más tardíos, a partir, diríamos, del mismo Suetonio en adelante. Solo voy a fijarme en algunos detalles, ¿eh? En primer lugar, puedo decir que, por ejemplo, hay dos libros, Liber de Caesaribus y Liber y Epítome de Caesaribus, que tienen relación con Aurelio Víctor. El primero, el Liber, parece que es del mismo Aurelio. Y el segundo, o sea, el Epítome, es Autoris Incerti, de un autor desconocido. Eso es lo que por ahora se piensa, y otros dicen también Pseudo Aurelius Victor. Lo han editado como Aurelio Víctor. Lo que quiero considerar ahora en primer lugar es de estos libros, el primero en concreto se le tiene como bastante fiable. Y hay otro, no así el Epítome, hay otro que se tiene también como bastante fiable, que es el Liber de Viris Illustribus Urbis Romae, donde Augusto hace el número 79. Tengo aquí el esquema que aparece en ese libro sobre Augusto en concreto. Voy a limitarme a Augusto. Todo se resume en 7 frases, o sea, como 7 temas sobre la vida de Augusto. El primero dice así: Caesar Octavianus, etc. César Octaviano pasó de la familia Octavia a la familia Julia.
pone la palabra familia, también sabemos que se usaba la de gens, gentis. Fue heredero de Julio César y como tal venció a Bruto y Casio, autores de su muerte. Esta es, diríamos, la primera frase como resumen, ¿no? Segunda, el estrecho de Sicilia derrotó a Sexto Pompeyo, hijo de Cneo Pompeyo, a Sexto Pompeyo que pretendía recobrar el poder de su padre. Tercera, a Marco Antonio Cónsul, que tenía a su cargo Siria, lo venció en la costa de Accio. 4. El resto del mundo lo dominó y sometió por medio de sus legados o generales. Los partos le devolvieron los estandartes que habían quitado a Craso por iniciativa propia. Los indios, los escitas, los sármatas y los dacios a los que no había dominado, le mandaron también regalos y obsequios. Hecho dictador perpetuo por el Senado, fue llamado Divus Augustus por sus hazañas. Y a partir de ahí fue cuando ya se quedó con Augustus, claro, con el nomen de Augusto, ¿no? Claro. No, yo creo que el nomen lo había recibido antes, después de la batalla de Accio, en el año 29. Sí, fue anterior. Sí, sería... porque aquí se refiere sobre todo a lo de Divus, o sea, añadido. Lo de Divus, bueno, Divus Augustus, pero Augustus ya era título suyo. Fue el Senado el que se lo dio y a partir de ahí que se empleó, pero bien. Bueno, esto diríamos que es un resumen, o sea, una especie de sinopsis que resume toda la vida y todo lo que significó Augusto para el pueblo romano. De un modo, naturalmente, en que parece mucho menos de lo que es. Sí, claro, desde luego. Además, claro, traducido así directamente del latín, pues claro, resulta más difícil. Pero, en fin, es un resumen. Creo que con esto hemos tenido una idea de algunas facetas de las muchísimas que se podían comentar de Augusto, pero aquí lo dejamos y muchísimas gracias a los tres. Esperamos veros en otra ocasión próxima por aquí. Muchas gracias. Gracias.